y, y no he compartido, a ver. No ven nada, ¿cierto? Todavía. Ahora sí se ve, profe. Sí, Ahora profe. sí, profe. Qué bueno, que lo tenía medio corrido. Bien, vamos a ver lo último que me interesa sobremanera, más que lo anterior, más que, o sea, no es que sea menos importante, no, pero esto es vital por la eficacia de la farmacología, de los fármacos o de los medicamentos que ustedes, perdón, que ustedes van a dar a diario a sus pacientes. Y vamos a tratar de hablar de lo que significa la reacción adversa a medicamentos. Y fíjense, esto es muy, a mi gusto, es muy decidor. Estamos hablando de un rey que le pregunta a su médico, Ab Alá, en el 1800, digamos, 1080, perdón, no 1800, que le pregunta, hacedme conocer un remedio con el cual no sea posible enfermar. Es decir, parten de la base de que cualquier remedio que le administre ese médico al rey, que algo malo le va a pasar, independientemente de que quiera mejorarse. Y esto, esa cifra, ese año que pongo aquí, es casi reciente, ¿ya? Porque toda la vida, quien sea que haya tomado algún producto para mejorarse, entre comillas, va a tener problemas de reacción adversa. Piensen ustedes algo tan fácil como cuando para los dolores una anciana en la edad antigua le daba hojas de sauce, o más bien corteza de sauce, y es cierto que le quitaba el dolor, pero una gastritis enorme, en vez de dar aspirina, pero no conocían la aspirina. Entonces, partimos nosotros dando cualquier medicamento a un paciente que antes no se llamaba medicamento, era unas pócimas que parece que me iba a hacer bien, y que surgieron las reacciones adversas a los medicamentos. Miren, en el 2000 antes de Cristo, este rey, Hammurabi, creó un código, y en ese código decía que cualquiera que hiciera daño a un paciente, lo iban a matar. El médico o alquimista, quien fuera, que le diera algún medicamento, alguna sustancia, más bien, no hablemos de medicamentos, iban a matar a este médico porque le iba a hacer daño a un sujeto cualquiera. En el 2000 antes de Cristo, es decir, este rey que era terrible, el Hammurabi, por lo que habla la historia, él era tan drástico como eso. Por más que un médico quisiera hacer algo bueno, iba a ir muerto. Ahí está dictando el código de Hammurabi, este famoso rey, Hammurabi. En el 570 al 460 antes de Cristo, Hipócrates describe cuadros indeseables por fármaco y dicta normas generales para evitarlo. Es decir, era un poquitito más lógico, racional. Hipócrates, bueno, ya sabemos, ustedes deben conocerlo por el juramento, que al final del 7º año van a tener que decir, sí, declaro que todo lo que dice Hipócrates lo voy a cumplir, ojalá, así sea. Pero él ya hablaba de medicamentos o sustancias que tenía que cuidarse porque iba a dar más daño que beneficio. Ahí está el famoso Hipócrates. Miren, no era nada feo el Hipócrates, pero ustedes lo ven. Y Galeno, otro ilustre médico y alquimista, en realidad todos ellos eran, porque empezaban a investigar de qué se trataba antes de proceder con alguna intervención para mejorar un paciente, ¿no?
dice que hay peligro en las prescripciones, es decir, hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahí está Galeno de Pérgamo. Pérgamo estaba en Asia, hacia el norte, lo que es Turquía aproximadamente en estos momentos. Y esto más de una vez ustedes habrán escuchado, creo, más de alguien, a su abuelita, a su mamá, a quien sea, que dice, oye, esto es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Y esto es una obra de teatro del 1500, fíjense, 1496, donde se dice, el primer acto, eh, declara la persona que está ahí en el Parlamento, dice, pude haber sanado hoy de mi enfermedad, pero morí ayer de mi médico. Entonces tengan cuidado ustedes que desde 1500 se está pensando, diciendo y atribuyendo las muertes muchas veces al médico. Es decir, por ahora vamos a decir al médico, pero en realidad se deben a estas reacciones adversas a todo el equipo de salud y al medicamento como tal y al paciente también. Lo veremos adelante. ¿Qué son las reacciones adversas? Según la OMS, es toda sustancia que va a provocar un daño a dosis terapéutica. Eso es importante que lo tengan claro, porque no vamos a hablar de reacción adversa de un tóxico, ¿ya? Vamos a hablar solamente de medicamentos que al darlo en forma, en dosis terapéutica, va a provocar daños al paciente. Esto, fíjense que para Celso, en 1560, dice, la dosis hace el veneno, es decir, y aquí también tenemos que adjuntarlo a esto, es decir, con mucho cuidado en la dosificación, por eso que ustedes deberían tener muy claros y saber cuánto dar, y más que nada, aparte de eso es la teoría y la práctica de las terapias que se den a los pacientes, pero poner mucha atención en cualquier reacción adversa que vaya a tener este paciente o cualquier efecto nocivo que tenga el paciente al cual le dieron ustedes una terapia. Y el evento adverso, que podríamos también un poco confundirlo, es cualquier evento que no se quiera tener en el paciente y que va a causarle problemas. No necesariamente un evento asociado a la dosificación, pero el efecto adverso se asocia a reacciones no deseadas, claramente, a ese paciente. O sea, ustedes ya están mirando un poco más atrás el malestar o bienestar de este paciente, ¿ya? Y que a veces se asocia a los medicamentos, otras veces es efecto adverso, a eso me refiero, no a la reacción adversa. El efecto adverso puede ser provocado a mitad de la dosis de un paciente o simplemente por otro salida de una patología que no estaba contemplada en ese momento. Hay dos elementos importantes de esta clasificación. Los tipo A, que es toda reacción que se espera que puede tener el paciente. Es decir, es como conocido, ¿ya? Y solamente va a depender de la dosificación que se administre. Si nosotros sabemos que este medicamento provoca irritación gástrica, doy la mitad si es que no tengo otra alternativa para el paciente. Y si el paciente tiene ya gastritis, no cabe que le den el mismo medicamento. O sea, aquí es la necesidad que tenemos de saber absolutamente el máximo de las dosificaciones que vamos a dar de acuerdo al paciente que tenemos enfrente. ¿Ya? Normalmente, si sabemos que este medicamento va a provocar una reacción adversa, necesita un ajuste de dosis. Probablemente después lo vamos a ver en pacientes ancianos. Y la tipo B, el otro tipo de reacción adversa, que se llama bizarro, es decir, es muy extraño, que son raras, son lo que no esperaban ustedes de la reacción adversa. Se sabe que puede provocar, pero no es
esto no se produce con este medicamento, sin embargo va a aparecer un paciente que sí, fíjense la frecuencia, 1 en 2000 nos puede aparecer con una reacción extraña y que hay que estar pendiente de todas maneras con esta dosificación. Que no hay, de acuerdo a la intensidad de la reacción, no está relacionada precisamente con la dosis. Puede ser un problema de idiosincrasia, que también lo veremos más adelante. No se sabe, normalmente por el fármaco no está determinado, no se sabe o no se sabía que eso podía suceder. Así que hay que tener cuidado. En resumen, la visión, todo esto, que parece pura palabrería, es la visión clínica que tiene que tener el médico cuando está administrando alguna posología a ese paciente. Una reacción adversa grave es, por supuesto, la que mate al paciente, la que lo incapacite o lo invalide de movimiento, por ejemplo, dar una exagerado dosis de un relajante muscular. El paciente no puede moverse y incluso pueden causarle muerte porque paraliza la respiración. Así que los anestesistas tienen que tener mucho cuidado en este caso. Siempre lo tienen. Y la otra reacción grave es cuando por efecto de esta posología o este tratamiento con medicamento que se dé va a causar la hospitalización del paciente o va a prolongar los días de hospitalización. Ingresa un paciente por una úlcera gástrica, por ejemplo, y hay que, bueno, incluso pueden necesitar hasta sangre y todo, pero allí, por esa intervención, ustedes pueden causar reacciones adversas que van a aumentar, no solamente los 3 días para estabilizar a este paciente, sino que va a estar una semana, un mes, y eso sucede normalmente en los sectores de medicina interna. Y cuando son medicina interna de adulto mayor, peor todavía. Así que hay que tener cuidado con estas reacciones graves que es muy fácil llegar a ellas. Si no, estoy pendiente, yo médico, estoy pendiente de mi paciente. Son de origen farmacocinética, de acuerdo a absorción, metabolización, a los procesos que ustedes ya conocen, y farmacodinámica, es decir, que está una competencia entre dos medicamentos en el receptor y uno no va a hacer efecto el original para el cual dimos el medicamento y el otro medicamento va a provocar no solamente el desplazamiento, sino que además va a provocar reacciones adversas. O el desplazamiento del primero va a provocar más reacciones adversas. En resumen, tenemos una suma de actividad negativa para este paciente. Desplazamiento, sinergia o antagonismo, de acuerdo a lo que se esté administrando. Y en la parte genética, la reacción adversa que no conocemos, no podemos saber cuál va a ser la respuesta del paciente, pero sí nos damos cuenta en el momento de administrarlo que no tenía una enzima determinada, por lo tanto está reaccionando mal el paciente. Los casos que se ven normalmente, disminución de pseudocolinesterasa, fíjense, no es tan baja la proporción, cada 250 personas pueden tener un déficit de pseudocolinesterasa, y la pseudocolinesterasa va a ser la que desdobla la succinilcolina, que es una enzima. Y si se ha dado succinilcolina como relajante muscular y no tenemos la pseudocolinesterasa, no se va a desdoblar nunca la succinilcolina y va a estar relajado tanto que incluso puede provocar una parálisis respiratoria. ¿Ya? Puede ser en minutos o hasta 3 horas. Nadie va a aguantar una parálisis respiratoria por 3 horas, pero aquí se refiere a la asociación de la pseudocolinesterasa que no está con la succinilcolina. Otro ejemplo, 2 o 3 ejemplos que puse solamente, hay muchos,
disminución de las oxidaciones, disminución de la oxidación de fenitoína, cumarínico, fenformina, nortriptilina, que son medicamentos relativamente frecuentes, ¿ya? Y hasta el 10% de la raza blanca tiene esta disminución del proceso de oxidación hepático, citocromo P450 básicamente. Entre paréntesis, ustedes tienen que saber qué es lo que es la fenitoína, los cumarínicos, la fenformina y la nortriptilina. Parte del estudio que tienen que hacer. No les voy a decir los efectos que tiene cada uno de ellos. Lo mismo que cuando he nombrado medicamentos anteriormente, también tienen que saber. Recuerden que en la prueba yo voy a hacer una pregunta de efectos de algunos de ellos. Ustedes lo único que tienen que saber, cumarínico para tal cosa, punto. Para disminuir la aparición de reacciones adversas, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, como recomendaciones generales en la prescripción, y esto es función solamente del médico, ¿ya? Los dentistas también administran medicamentos, pero son muy contados. Pero ustedes son los responsables, porque incluso, ya que mencioné dentista, incluso los dentistas cuando van a tratar a un paciente cardiópata y está tomando un antihipertensivo, un antiarrítmico, cualquier cosa, consultan al médico tratante, puedo hacer tal intervención, le puedo dar tal antibiótico porque ahora tiene un flegmón, qué sé yo, etcétera, etcétera. Así que son ustedes los responsables de esto. Y aquí creo que lo he advertido en 2 o 3 oportunidades, los aspectos sociológicos del paciente. Y puse 2 elementos, que es el cognitivo con el sensorial. Nosotros tenemos que hablar claro, preciso y legible cuando se lee, cuando se escribe, perdón, porque tenemos que pensar, tratar de diagnosticar, entre comillas, cuál es el nivel cognitivo que tiene ese paciente. Y ustedes como médicos tienen que saber si esta persona me está entendiendo o no me entiende, y hay que preguntar. Y lo mismo en la parte sensorial, sobre todo en el adulto mayor, el que ya tiene esa discapacidad de joven ya identificable muy fácilmente. Pero en la parte sensorial recuerden que la persona de adulto mayor, voy a poner, el adulto mayor tiene dificultad de visión, de audición y bastante puede tener en la parte cognitiva, de manera que eh, tienen que ponerse, aquí la parte de empatía, que se habló en algún momento, es muy importante porque tengo que ponerme en el lugar del otro, me está entendiendo, escuchando, y no decir cosas que yo he escuchado, ay, ¿cómo no me entiende? Si es tan fácil. Claro, para uno es relativamente fácil porque está metido en el mundo, pero no para el paciente que no tiene idea. Y yo siempre he puesto el caso, yo he tenido que leer por distintas situaciones escritos legales o dictámenes que vienen del Poder Judicial. No entiendo ni una palabra, o las 2 o 3 palabras, pero si entiendo palabra por palabra, pero no las conecto porque no me es un lenguaje claro para mí. Y yo, claro, sé leer, todavía escucho, etcétera, tengo elementos básicos, pero no tengo el vocabulario ni sé el significado de lo que de las leyes o del inciso número 40, no tengo idea. Así que pónganse ustedes siempre en ese caso que eh, nunca digan, ¿cómo no me entiendes? No me entiende porque no me estoy expresando bien y tengo que ponerme en distintos escenarios y distintas formas de explicar lo que necesita el paciente, sobre todo en una posología que es compleja. Para uno es fácil, ¿no? Tómese una pastilla cada 8 horas, ya. Y no agrega que si, qué pasa si se toma otra o antes o después, porque no tengo por qué hacerlo, pero sí explicarle claramente por qué es cada 8 horas o lo que sea, ¿no? Y la cosa más, esta información tiene que ser muy clara, precisa y legible. Yo tengo
viví una anécdota muy, muy decidora al respecto hace muchos años, que va dos hermanos, uno médico, pediatra y el otro ingeniero, matemático. Y el ingeniero matemático le dice, una guagua que tenía de 4 o 5 años, no me acuerdo más o menos de esa edad, y le dice, oye, está enferma la fulanita, ¿a quién la puedo llevar? Entonces el hermano médico le dice, llévala a Juanito Pérez. Y la llevó a Juanito Pérez, y el Juanito Pérez le dice, no, mire, es una diarrea pasajera, qué sé yo, y no, le dijo, tiene diarrea y dele tal jarabe, ¿ya? Antídoto. Entonces, eh, con eso el ingeniero matemático le dice, doctor, ¿esto es un proceso o es un suceso? A lo cual el médico no tuvo, y era un médico ilustre, maestro de Santiago del Roberto del Río, o sea, no era cualquier persona tampoco. Se quedó muy asombrado, no supo qué decirle, le dijo solamente, sabe, dele cada 4, 6 horas, creo que era un jarabe de antibiótico, dele cada 6 horas esto nomás, y a lo cual el ingeniero matemático quedó plop, y de inmediato llamó al hermano y le dijo, oye, ¿qué clase de médicos son que no siquiera, no son capaces de responder algo tan fácil como que si es un proceso o un suceso? Entonces, por supuesto que el hermano se rió mucho, éramos amigos, que se, y todo nos cuenta la anécdota, que más que nada la contó en el sentido de que, como estamos en contacto con estudiantes de medicina, que entiendan que eso de hablar claro, preciso, siempre uno piensa, es que el otro no me va a entender porque es inculto. No, no se trata de eso, se trata de que los vocabularios de cada una de las profesiones son distintas y nosotros no tenemos por qué entender el vocabulario de un abogado. A lo más el abogado nos va a decir, ¿sabe qué? ¿Va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel? Y eso lo vamos a entender clarito porque es algo, una vivencia. Pero en cosas más concretas, ¿qué significa el inciso 148 de la ley número 34? Tengo idea, ¿ya? Así que, por favor, entiendan esto de que la información tiene que ser clara, precisa, y en caso de que es escrito, tenemos que tener también mucho letra clara. Y ojalá siempre usemos la letra imprenta porque es más claro de leer. Y la gente no sabe leer nuestra letra asquerosa que normalmente yo tengo fea letra. Cuando necesito comunicar algo lo pongo en imprenta para que me entiendan, sobre todo si son nombres de fármacos. Y aquí las recomendaciones de administración de fármacos de la tercera edad. Hay ciertos reglamentos. Fíjense que hay que, en general, empezar lento y seguir lento. ¿Ya? Tal como dice, start slow and go slow. Porque la persona de la tercera edad tiene muchas dificultades fisiológicas como hígado, riñón, visión, oído, etc. Entonces hay que empezar con bajas dosis, iniciar con la mitad de dosis, ¿ya? Y vigilar el tratamiento. Y en caso de un cuarto fármaco, esto ya es prácticamente ley, un cuarto fármaco hay que empezar a mitad de dosis de inmediato. ¿Por qué a mitad de dosis? Porque la mayoría de los fármacos, por lo menos más allá del 40%, se va a metabolizar por este famoso citocromo 3A4. Y si todos se están metabolizando de los 3 o 4 que está tomando el paciente, el cuarto típicamente va a tener que metabolizarse por el mismo sistema, es probable, y así que es mejor partir de inmediato con, si tiene un cuarto fármaco, darle la mitad de la dosis y ver cuál va siendo su eficiencia del tratamiento en general. Y esto, recuerden que cualquier reacción adversa puede ser producto de no precisamente
de un problema de la terapia, sino que siempre una nueva enfermedad hay que darle un nuevo fármaco. Y resulta que la nueva enfermedad puede ser principalmente una reacción adversa. Así que por favor eso acuérdense, sobre todo en un paciente de edad que se le está dando muchos medicamentos. Sospechas de RAM, esto es ya una ley general mundial. Es decir, una nefrotoxicidad la vamos a detectar por un aumento de la creatinina sérica. Y eso es reacción adversa, ¿ya? O del nitrógeno ureico. Las alteraciones hematológicas, anemia, trombocitopenia, etcétera, leucocitopenia, todo se deben a si el paciente no tiene una patología hematológica, tenemos que pensar cualquier déficit o un hemograma normal, no está normal, hay que pensar que es una reacción adversa y buscar de inmediatamente qué está tomando y si produce o no esto, y si no, está con un problema de discrasia sanguínea, pero eso es otra patología, definitivamente, pero primero hay que sospechar que es una reacción adversa. Las alteraciones electrolíticas, que son muchas, normalmente hiponatremia, o hipercalemia, etcétera, siempre van a ser, en primera instancia hay que pensarla como reacción adversa. La hepatotoxicidad se demuestra por aumento de transaminasas y fosfatasas. No la ácida, sino que la alcalina, que es de producción más hepática. Y otras reacciones adversas, siempre cuando aparecen problemas dermatológicos, digestivos, etcétera, etcétera. Eso hay que pensar, ¿es una reacción adversa y cuál de los fármacos que está administrando el paciente es lo que va a producir eso? Y normalmente se pueden retirar. Y ojo, si no se puede retirar una erupción cutánea, por ejemplo, provocada por una anfotericina, ya, un medicamento que yo no puedo retirar, tengo que buscar otro similar que me cure la micosis que tengo sistémica y puede quitar el efecto dermatológico que tiene. Entonces, siempre hay una alternativa para lo cual yo, médico, tengo que estar pendiente de mi paciente y no que llegue después el paciente al policlínico de la esquina y diga, mire lo que tengo y allá qué es lo que van a hacer, como no es el médico tratante, le van a dar otro medicamento y va a aumentar, que también es lo más probable provoque problemas dermatológicos y al final van a decir, tiene cáncer de piel y no tiene ninguna relación. La flebitis, que son casi de rutina, es un problema por la punción y eso se sabe y es reacción adversa definitivamente provocada por el personal que hizo la punción venosa. En los grupos vulnerables, aquí son cifras COMS, ya que los ancianos son los que más reacciones adversas presentan, ¿ya? Porque son, además, los que toman no un medicamento, sino que 3, 4, 5 medicamentos. Las enfermedades iatrogénicas. Estas enfermedades iatrogénicas son provocadas por el equipo médico, normalmente es el médico. Son fallas, negligencia o simplemente no se percataron o no estudiaron bien de qué se trataba el médico, que son el fármaco, perdón. Son de origen farmacológico, la iatrogenia provocada porque dieron un medicamento que no correspondía, y ahí no corresponde ya sea la parte farmacocinética o farmacodinámica. Por eso que ustedes tienen que saber cuando van a dar un medicamento bien de qué se trata ese medicamento, ¿ya? Y la edad del paciente, etcétera, etcétera. Y factores no farmacológicos, como que este paciente, que es lo que sucede en 30, 40% de las veces, sobre todo en pacientes de edad, que tienen múltiples enfermedades, estamos tratando
una fiebre y resulta que no se preocuparon que era insuficiente renal o que tenía, o la fiebre era por producto de una infección urinaria, no sé, miles de razones que ustedes están tratando a medias, digamos, que no están observando bien al paciente. Por eso que los computadores donde están ahora todos los análisis de los pacientes y les mandan la radiografía y todo, bueno, un sistema en red que hay, no le están viendo la cara al paciente, porque una cosa es lo que diga esta pantalla y otra cosa es qué es lo que está sintiendo ese paciente con esa patología. Y ese sentir del paciente es muy importante. Esquema terapéutico complejo, automedicación y polifarmacia. Recuerden que la gente además cuando se siente con algún dolor, lo primero que acude es al vecino. Vecino, usted, vecina, usted ha tenido este dolor. Sí, a mí me dieron en la farmacia tal cosa, porque más encima la farmacia como que saben todo y dan de todo. Que normalmente ahí hay equipos entre el dependiente, el dueño de la farmacia y el químico farmacéutico. Yo tuve experiencia al respecto, donde el dueño de la farmacia, por vender y había comprado mucho stock de un medicamento, yo tenía que administrar o recomendar y venderle un antibiótico, me acuerdo. Esto es de verdad. Eh, y yo, como no vendía antibióticos, porque comprenderán ustedes que no, quién era yo para estar vendiendo antibióticos, le dije a la dueña, sabe que yo no examino, no tengo capacidad de examinar pacientes, no sé, nunca lo he hecho, y no voy a administrar algo a menos que venga con una receta médica. Adivinen cuánto demoré en ese trabajo, cuánto duré, no demoré, cuánto duré. Duré 27 días porque me dijo, usted no trabaja más aquí. Yo me fui con mi conciencia tranquila, eso sí, porque no podía estar. eh, y en ese caso era no automedicación, sino que una persona que no le compete prescribir, lo habría hecho, no, no podía, aunque hubiese sabido de qué se trataba, no era mi rol. Y el equipo de salud son los otros problemas que tenemos para dosificar al paciente, ¿no? Que son miles de razones que van a cometer algunos inconvenientes en la prescripción. Esto de la detección de las reacciones adversas es un problema de salud pública. Ustedes tienen que saber que yo lo único que pienso cada vez que hay una reacción adversa es cuántos días más va a tener que pagar el sistema de salud por ese paciente en cama por una irresponsabilidad o un no saber, pero la negligencia es responsabilidad del profesional también. ¿Ya? No podemos pensar que, es que yo no sabía. Yo no puedo profesionalmente, yo sé que si no sé, tengo conciencia que si no sé algo, lo consulto o me abstengo. Frente a la duda, abstente. Más vale, pregunto a mi colega, decir qué se puede hacer en este caso, porque yo no sé. Y eso es mejor porque salva una vida, salva las reacciones adversas y el erario nacional de no gastar tanta plata en salud de gente hospitalizada que no debería estar hospitalizada y ese recurso gastarlo en patologías que no se tiene realmente remedios baratos. Piensen ustedes que las reacciones adversas, estas son cifras que han sacado tanto los norteamericanos como que funciona este dato de la Organización Mundial de la Salud. La reacción adversa es la sexta causa de muerte en el mundo y que teniendo nosotros tantas patologías más encima, que le agreguemos una causa de muerte tan alta es terrible, ¿no? Es no asumir cuál es el rol del médico que es el que prescribe. Por esta razón, la OMS desde muchos años ha promovido esto de la farmacovigilancia con el propósito de ver cuál es la proporción de reacciones adversas que provoca algún medicamento
y tratar de estudiarlo o retirarlo. Si es mucho, de repente se retiran medicamentos una vez que ya ha salido al comercio total del mundo. Y importa cuando es post-marketing, es decir, cuando ya toda la población está tomando el medicamento, cuando de repente en los estudios previos no apareció una discrasia sanguínea o no apareció una focomelia o no apareció cosas extrañas, entonces la gente dice, este medicamento, y se reporta a un centro de farmacovigilancia, y se dice, se juntan todos los datos, dice, este medicamento hay que retirarlo, sobre todo cuando la reacción adversa es de muerte. Con esto de que toda la población lo esté tomando, por supuesto que hay mayor número de personas que lo está siendo administrado con ese medicamento, o por mayor tiempo. O sea, hay varias condiciones en las cuales uno tiene que preocuparse. Por eso es que cuando el medicamento ha tenido de 1 a 8 años, todavía se considera como prueba, a pesar de que esté en todo el mundo. Pero en el año 15 puede aparecer fatalidad con ese medicamento, y a pesar de eso, del tiempo que lleva, se elimina del arsenal terapéutico a nivel mundial. Aquí dice que define el objetivo de la OMS, es que los medicamentos sean seguros, efectivos. ¿Ya? Esto está puesto al final porque para este quinquenio 2025 se ha desarrollado como objetivo general de la OMS que todos los medicamentos sean lo más seguros y efectivos posible. ¿Cómo se ha desarrollado la farmacovigilancia mundial? Aquí hay un esquema que es muy bonito. Yo lo tenía puesto en una secuencia de años, pero después encontré esto de la Organización Mundial de la Salud, este esquemita, y lo reproduce también el Instituto de Salud Pública. Fíjense que en este desarrollo de farmacovigilancia, el año 61 se retiró la talidomida. ¿Qué es lo que es la talidomida? Era un medicamento producido por un laboratorio alemán, que no era Bayer, era Grünenthal, y este laboratorio hizo un medicamento que era principalmente para, en parte, eh, eh, tipo hipnótico relajante para la mujer embarazada, y además para evitar los vómitos. Entonces, en Europa se usó bastante talidomida para la mujer embarazada, y resulta que provocó la famosa focomelia. Eh, claro, es una niñita en este caso, hay mucho, que no se desarrollan las extremidades. Eh, a veces es solamente la parte del brazo, y si no la parte inferior, de manera que hubo nacimientos bastante, no fueron pocos, y se retiró por supuesto la famosa talidomida cuando se demostró que era esto lo que estaba provocando que las mujeres tomaban justamente los 3 primeros meses, donde hay cuadros o crisis de vómito, ¿ya? Por eso es que el laboratorio lo produjo, y es cuando se están formando órganos. Así que eh, fue un desastre mundial en realidad. La talidomida prácticamente no llegó a América del Sur, menos a Chile, pero sí en Europa hay muchos casos de focomelia. Bueno, aquí está el desarrollo, y lo importante, miren, aquí ustedes lo leerán después como corresponde. Desde el año 63, la Asamblea Mundial de Salud, eso significa AMS, ya empieza a
a buscar y recolectar información acerca de las reacciones adversas. Pasan los años, del 63 hasta el 2020, 2020, donde ahora hay un consejo que creó una herramienta que se llama la GBT, que es GBT es una herramienta, ese es el GBT, una herramienta que está no controlando, vigilando, ayudando, colaborando con las instituciones de cada país para formar estos consejos de reacciones adversas, ¿ya? Para detección de reacciones adversas. Entonces, han promovido mucho la instalación de los consejos en cada uno de los países, en los que lo tienen instalado, buscan formas de mejorarlo, los que no los han instalado promueven esta instalación de consejos de detección de reacciones adversas, porque así pretenden mejorar, por eso que en el quinquenio está promoviendo, ojalá, el máximo de eficiencia sin daño de la producción de medicamentos. Y en Chile, como alguien dijo que la salud pública en este país era fantástica y la mejor del mundo, pero en realidad ha habido preocupación, fíjense, desde el 94 que el Instituto de Salud Pública crea este centro de farmacovigilancia con un grupo de expertos. Y así ha seguido hasta el día de hoy con el seguimiento de todo daño que haga un tratamiento determinado. Y aquí hay una cifra del Instituto de Salud Pública, igual, donde por región, aquí tenemos cómo se pesquisan, ¿ya? Y cómo han avanzado las reacciones adversas de los medicamentos y antes prácticamente no tenían la misma eficiencia esta búsqueda. Y miren ahora, por ejemplo, en Magallanes, ya tienen poca. Y esto es en proporción, porque son porcentajes, no es porque tengan baja densidad poblacional, ¿ya? Y donde más reacciones se detectaban es en la zona metropolitana, ¿ya? Y donde aquí se trata de cubrir el máximo de casos o de sectores o CESFAM o consultorios, hospitales, donde pueda detectarse que hay reacciones adversas. Y esta notificación, ¿cómo se detecta? A través de notificar. Ustedes ven un paciente y sospechan de alguna reacción adversa que no está descrita, o aunque esté descrita, decir, en realidad, 3 pacientes míos que están tomando, o un paciente mío que están tomando aspirina en tal dosificación, tienen gastritis. Vuelvan hay un formulario en cada uno de los centros, debería estar activo y ustedes solicitarlo cada vez que van a trabajar donde sea que vayan a trabajar, un servicio de salud, solicitar ese formulario que esté presente, porque así dicen ustedes, fulano de tal día con tal dosificación tuvo tal reacción adversa, y lo mandan al Instituto de Salud Pública. Hay un sistema nacional de control de productos y que todo el mundo habla del Decreto Supremo número 3, donde está todo lo que dice acerca de las disposiciones o reglamentación de la farmacovigilancia. Recuerden que FB es farmacovigilancia. Y miren cómo está efecto de crear estos organismos que han sido muy útiles. Aquí está desde el 95, esta cifra del Instituto de Salud Pública, como les decía, hasta el año 19, es la última que aparece. Miren, acá detección, número de reporte, que es lo mismo, detección de reacciones adversas en 95, apenas 63. Yo tengo unos estudios de farmacovigilancia anteriores,
y que tienen prácticamente 3, 4 detecciones cuando la población nacional es mayor y los que toman remedios son mayores. Aquí hubo como un estancamiento de los reportes hasta que el año 19, o sea, hace recién, antes de ayer, hay 18.413 reportes. Los del 20 no están todavía disponibles, los del año 2020, ¿no? De manera que aquí hay muchísima, eh, digo yo, conciencia del equipo médico de detectar las reacciones adversas. Y eso es fundamental para el bienestar del paciente, ¿ya? Como se hace por reportes espontáneos en reacción adversa, en formularios que están creados exclusivamente con este propósito. Por eso que les decía, ustedes cuando vayan a trabajar donde sea, van a tener que eh, pidan primero que nada, si están en una posta, en un consultorio, donde estén, tienen que pedir este formulario para poder detectar, porque siempre van a aparecer reacciones adversas. Más aún si en el consultorio tienen, a ver, eh, tienen el día martes de control de diabetes, el día miércoles de hipertensión, estoy inventando los días, ¿no? Y ustedes ahí seguramente van a encontrar más de una reacción adversa derivado del tratamiento antihipertensivo o hipoglicemiante. Así que mucho cuidado con esto. Es tan importante como la dosificación misma del paciente, de cualquier patología. Reportes, y esto es, en Instituto de Salud Pública tiene un sistema de reportes en red, ¿ya? Y es un reporte específico que se llama RedRAM, una línea de reportes de lo que son las reacciones adversas a medicamentos. Estos reportes recibidos por esta vía en el 2018 son 13.000. Y en el 19, 16, miren lo que ha crecido, ¿ya? Y eso gracias a la conciencia que tiene el equipo de salud, principalmente aquí, los más involucrados son, en estos reportes, son los médicos y las enfermeras, o enfermeros. Y eso es información que se tiene del Instituto de Salud Pública gracias a la función de ustedes, digamos, de los que están al lado del paciente en realidad. Y de acuerdo al rango etario, esto entero lo saqué del Instituto de Salud Pública, así que no es invento mío. ¿Quiénes aparecen con más reportes de reacciones adversas? Miren el adulto de 18 a 65 años. Son los más, ¿ya? Después los adolescentes, por ejemplo, 739. Y es harto que el adolescente tenga esa cantidad de reportes de reacciones adversas. Se supone que todo por prescripción dada, por prescripción médica, y no por automedicación, porque eso cuando se automedica la gente nunca dice, no, es que este remedio me provocó tal cosa, y no van a ir al consultorio a decirle al médico, porque saben que el médico le dice, pero ¿por qué está tomando esto? Y además, ustedes con la buena paciencia que tienen, las van a retar, decir, pero ¿cómo se le ocurre? Porque en los policlínicos normalmente se escucha, o en el hospital se escucha el reto del médico para el paciente, y eso no debe ser, no debe ser. O lo mismo cuando hay pacientes que son obesos y están en tratamiento con nutricionistas o con médicos que se dedican a la obesidad, lo primero que hacen es retar al paciente, pero ¿cómo si le dije que no comiera tanto y no ha bajado ni medio kilo? Eso es la peor terapia que pueden hacer, porque ese paciente nunca más va a ir donde ustedes. Así que por favor, esto, una cosa es la fármaco y cómo lo voy a dosificar, y otra cosa es cómo trato al paciente. Y ese trato es vital para que ustedes, ¿saben qué? Mírenlo, aunque sea, y ojalá se acuerden de aquí a cuando sean médicos, mírenlo, aunque sea para
¿cómo voy a adquirir más plata? ¿Cómo voy a tener más plata? ¿Cómo voy a tener más pacientes si los trato bien? Eso es básico, ¿ya? Y entender por qué el paciente está tomando 3 pastillas para dormir y no una o media como ustedes le dijeron. Seguramente los problemas que tiene esa paciente, o hombre o mujer, da lo mismo, eh, son, no lo dejan dormir nunca y por lo tanto se toma una pastilla, otra pastilla, otra pastilla, hasta las 3 de la mañana sigue tomando pastillas y el paciente está somnoliento, prácticamente no tiene mucha reactividad, etcétera, etcétera. Y van donde el médico porque se sienten mal, por supuesto. Y después, pero es que usted hizo esta cosa. Por favor, el trato al paciente es la primera terapia que ustedes necesitan eh, administrar con sus pacientes. El buen trato, lo mismo que hablarles claro, etcétera, etcétera. Y aquí ven ustedes que, miren el adulto mayor que es, les puse ahí las definiciones que aparecen también, porque de repente dicen, yo no soy adulto mayor y tengo 70 años. ¿Ya? No, son adultos mayores y tienen, a pesar de su gran cantidad de medicamentos, aparecen 4.000 reacciones o reportes de reacciones adversas, versus los adultos, general adulto, que tienen mucho más. Es cierto que es un grupo etario mayor, los otros ya están muertos, pero eh, es, eh, es mucho, se van a los consultorios, al hospital o servicios de salud porque la mitad de esos son automedicación. Y después en muchos van eh, a parar a un centro de salud. Los fármacos con mayores reportes, esto es, esos reportes que van al Instituto de Salud Pública, después el Instituto de Salud Pública los envía a un centro mundial de farmacovigilancia que está en Uppsala, en Suecia, y si a alguno se le interesa por trabajar en este mundo cuando ya sean médicos, dicho sea de paso, la gente que se dedica a esto tiene muchas garantías de tener un buen pasar porque son contratados normalmente por laboratorio y ganan 3 veces más de lo que ganan en una consulta privada, etc. Entonces podrían ir, les puse esta imagen de Uppsala, en Suecia, y podrían ir a trabajar allá y lo van a pasar mucho, mucho, mucho mejor. Pero eso hay que estudiar mucho farmacología. Aquí hay 10 fármacos, ¿ya? De acuerdo a este centro, que provocan estas reacciones adversas y que son además las más reportadas, los 10 medicamentos más reportados en el centro de general en Suecia. Clonazepam, paracetamol, quetiapina, etc. Fíjense que aquí no aparecen como primera instancia los antibióticos, ¿ya? Porque el antibiótico normalmente es un poco más controlado en su dosificación, pero puede ser esa una razón, ¿no? Y aquí ustedes sabrán después de qué se trata todos estos medicamentos. ¿Para qué sirve la risperidona, la quetiapina, sertralina, etcétera? Y fíjense que la insulina NPH, hay varias insulinas, esta insulina NPH eh, es altamente reportada, ¿ya? Y habiendo tanto diabético tipo 1, es un medicamento de riesgo. Y además, el problema puede ser normalmente, fíjense, son muchos sobredosis accidental o intencional. Entonces aquí es otro problema que no, el médico no detectó un problema de depresión, ¿ya? Fíjense, la sopiclona. Todos estos
que pueden ser de forma intencional. Aquí no hay distinción porque en realidad se curó al paciente, se trató al paciente y se vio que tenía una sobredosis de quetiapina. Y lo único importante era salvar al paciente. Pero en una alta proporción llegó a este reporte, digamos, ¿no? Y esa alta proporción no se va a indagar si fue intencional o accidental. En la mayor parte de las veces solamente se trata al paciente, pero es importante que si fue intencional, yo, médico, me tengo que preocupar de este paciente más adelante. Ahora todos dirán, no, que hay pocos psiquiatras aquí en el país concretamente. ¿Ya? Hay pocos psiquiatras, es cierto que hay pocos psiquiatras, pero ustedes tienen que hacer una contención, una ayuda diferente a ese paciente. Más trabajo nomás. Ya, esto se refiere todo a las reacciones adversas, pero estas reacciones adversas o la eficacia de los fármacos va a depender de cada uno de los pacientes. Y los factores por los cuales hay variación en la acción del fármaco son millones, Y aquí hay un muy buen ejemplo que parte porque la constitución genética de cada uno. Y recuerden siempre que van a administrar un medicamento, no tienen ni idea cómo va a responder el paciente. Lo único que esperan que si dan un antibiótico maten a la bacteria, pero nunca han pensado que pueden matar al paciente, ¿ya? Porque el propósito es eliminar la infección bacteriana que tiene este paciente, pero no están pensando en el paciente, en su constitución genética, o los factores que pueden alterar el efecto de los fármacos. Desde la edad, un rápido recorrido, fíjense que está la presión barométrica, y las enfermedades, por supuesto, ya sea hepática, renal, que es lo básico para dar un buen medicamento, una buena prescripción, infecciones, inmunizaciones, todo, función gastrointestinal, el estrés, el estado de inanición, el alcoholismo, tabaco, todo esto son ambientales, ¿ya? Nunca se han preocupado de ver, para dar el medicamento que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, si ese paciente tiene la concentración de albúmina adecuada. Fíjense que está considerado aquí. Ahora, si no tiene la concentración de albúmina por un problema hepático o por un estado de inanición o de desnutrición, ustedes van a dejar más fármaco libre si es que dan un fármaco que se une altamente a proteína. Entonces, ustedes como no tienen estos datos, ¿ya? Pueden cometer muchas alteraciones de ese fármaco, de lo que quisieron dar. Por ejemplo, la glibenclamida, creo que la otra vez vimos como ejemplo, que se unía un 20% un 90% de las proteínas plasmáticas. Si esta persona no tiene una buena concentración por una falla hepática o por una desnutrición, no tiene albúmina suficiente, vamos a dejar desplazado o libre mucho más del 10% y el paciente a la primera tableta ya va a tener una hipoglicemia severa y se va a desmayar. Y es la responsabilidad de quién es de usted. Pero esto demuestra que los factores por los cuales la eficacia del fármaco son millones. Ahora, el estado de embarazo, la lactancia, si hacen más o no ejercicio, etc. Bueno, y esto de la exposición ocupacional, ustedes tendrán que saber, conocer que no es lo mismo trabajar en una mina de cobre o donde se produce la lana de vidrio o el mismo yeso, cemento, etcétera. Todo eso ustedes no saben o no consultaron. O si le dijeron, ¿en qué trabaja usted? Yo soy oficinista o hago clases de no sé qué, o trabajo en una mina de carbón. Entonces ya, ojo, no es una pregunta banal, todo lo contrario, ustedes tienen que ver si
trabaja en la mina de carbón, lo primero que tengo que hacer es una radiografía de tórax y ver cómo está el grado de, concentración de albúmina. Son exámenes fáciles y así no voy a errar en mi dosificación. Efecto farmacológico varía de un individuo a otro, por supuesto, eso ya lo vimos, constitución genética y condiciones millones antes, y fíjense que el mismo individuo durante el tratamiento, cuando tenía 10 años me dieron antibióticos, respondí perfectamente, y ahora a los 60, 70, 80 años voy a responder de otra manera. ¿Por qué? Por la edad, porque ahora es cierto que tengo la misma bacteria, pero resulta que yo creé alguna resistencia bacteriana y ustedes no se preocuparon, médico, y yo paciente, y eso no voy a responder igual, y me van a dar otro antibiótico junto con el anterior, etcétera, etcétera, y me van a empezar a tratar de matar. Eso es el propósito que tendrán ustedes después. Fundamenta la necesidad de controlar la evolución de un tratamiento. Como cada paciente va a actuar de distinta manera, con mayor razón, si estoy entregando un medicamento de alta, o mejor dicho, de estrecho margen terapéutico y de alta unión a proteínas plasmáticas, yo tengo que vigilar ese tratamiento y no encargárselo a nadie. Por último, que lo llame por teléfono y diga la condición del paciente está bien, mal, o si está en el hospital, por supuesto pasar a mirar cómo se ha sentido hoy, o cómo verle la cara, etcétera, etcétera, para poder monitorizar este paciente. Características del fármaco, que es lo que nos va a dar una alteración, una fluctuación, que es las condiciones que ustedes ya conocen. Características del paciente, ya sea estados de enfermedad, interacción con otros fármacos, etc. Les puse 2 o 3 ejemplos pero es multifactorial. Los factores individuales, edad, no es lo mismo el recién nacido que el anciano. Sexo, influencia de la parte hormonal, embarazo, lactancia, etc. Estado nutricional, peso. Hábitos dietéticos, es decir, si yo no es lo mismo ser vegano, vegetariano que carnívoro. La parte genética, ya vimos que hay muchas alteraciones enzimáticas. Esto ya se los mencioné, un poco que tenemos o no enzimas para hidrolizar la acetilcolina y la succinilcolina, que dicho sea de paso, la succinilcolina son 2 moléculas de acetilcolina juntas que sirven de relajantes musculares. Mecanismo que ustedes probablemente van a saber, o ya saben, no, todavía no deberían saber. La acetilación de la isoniazida, que es un tratamiento para la tuberculosis, y resulta que hay isoniazida, isoniazida que se acetila rápidamente, por lo tanto se va a metabolizar y excretar más rápidamente, por lo tanto la dosificación administrada es insuficiente para matar el Mycobacterium, o acetiladores lentos que si ustedes lo dan en la frecuencia normal, se va a ir acumulando porque no se acetila, porque no se metaboliza, no se excreta, de manera que van a intoxicar al paciente con la isoniazida. O sea, tienen eficacia o intoxican al paciente. Ambas condiciones son nefastas, de manera que hay que preocuparse de este paciente, sobre todo cuando empiezan a darle la isoniazida. El tratamiento antituberculoso no lo han visto todavía, me parece, pero lo verán y no es un solo medicamento. De hecho, la primera vez cuando empezó con isoniazida, rápidamente hizo resistencia al Mycobacterium. Miles de problemas que había con eso, pero la isoniazida es uno de los marcadores de si el hígado del paciente va a acetilar rápidamente o va a acetilarlo lentamente, provocando estragos en ambas cosas, uno por ineficacia y otro por
aparición de reacciones adversas del anís por acumulación en el plasma. Problemas de idiosincrasia. Aquí la idiosincrasia es de cada ser humano, que ustedes no van a saber, pero sí tienen que vigilar al paciente. Es decir, el paciente va a reaccionar de una manera que, a dosis, todo estamos hablando de dosis terapéutica, no dosis de intoxicación o de toxicidad o subterapéutica. El paciente no va a reaccionar frente a la medicación porque tiene algún problema genético de enzima, de lo que ustedes inventen. Cada ser humano va a actuar de una manera adecuada. La mayoría, el 90-95% de la población reacciona como la farmacocinética y farmacodinámica se estudió, se vio y reaccionó todo el mundo, pero hay un cierto porcentaje de personas que no reaccionan porque hay un factor que no se consideró y más que nada no se sabe nomás, ¿ya? Es una respuesta inesperada frente a la primera exposición. A eso se refiere la idiosincrasia. El paciente obeso. El paciente obeso tiene mayor volumen de distribución y hay que tener cuidado para no intoxicar al paciente cuando son fármacos lipofílicos, y estos fármacos entonces se van a acumular en los tejidos y después van a ir recirculando y el paciente no va a dejar nunca de tener ese efecto. Depósito en tejido adiposo. ¿Ya? Precaución con fármacos de margen terapéutico estrecho. Y aquí este margen terapéutico estrecho son antidepresivos, que son lipofílicos, ansiolíticos, y al comienzo el paciente no tiene efecto porque todo se está acumulando en la periferia y después, por lo tanto, van a tener mayor dosificación para tener efecto y eso después como se sigue acumulando y el sistema nervioso central baja y se deposita en los tejidos de nuevo, va a tener un efecto mucho más en el tiempo, digo, duradero, pero no siempre es bueno. En el adulto mayor hay menor absorción gastrointestinal, varía la cantidad de tejido adiposo, hay más tejido adiposo, por lo tanto el volumen de distribución va a cambiar. Si es un fármaco lipídico, tenemos las consecuencias anteriores. Si no es lipídico, simplemente no va a haber variación del volumen de distribución. Por eso que hay que tener cuidado. Menor metabolismo hepático, menor excreción renal. Entonces son cosas normales entre comillas, fisiológicas del paciente, del adulto mayor. En caso de embarazo hay cambios en el pH gástrico, de la motilidad intestinal, aumenta casi un 25% en las últimas etapas, desde el quinto, sexto mes adelante, tenemos mucho más espacio donde, sobre todo extracelular, donde se va a repartir el medicamento. Cambios en la albúmina plasmática y aumento de la inducción enzimática, ¿no es cierto?, a nivel de hígado también. Aumenta la excreción renal en el embarazo, hay que tenerlo digamos, consciente en eso al administrar. Afortunadamente, es cierto que hay hartos cambios que afectan la farmacocinética, pero afortunadamente está, entre comillas, prohibido darle medicamentos a los pacientes, a las mujeres embarazadas, por daño. Siempre se piensa en daño en el feto, lo que es muy lógico, ¿no? Pero además a la mujer le va a hacer efecto porque tiene muchos cambios fisiológicos en su organismo, sin considerar placenta y feto, etc. Cambios en pH urinario. Esto genera normalmente alteración de la flora urinaria y flora, digamos, de tracto urinario, y también va a alterar otros fármacos que se estén dando. En pacientes pediátricos, parecido, cambio pH gástrico, peristaltismo irregular, vaciamiento gástrico lento. Recuerden, normalmente entre el recién nacido y el lactante,
son lo que se llama coloquialmente vomitones, o sea, son buenos para vomitar, ¿ya? Porque tienen un enlentecimiento y madurez de todo lo que son las enzimas, etcétera, a nivel gastrointestinal. Cambio en el volumen de distribución. Aquí tenemos volumen de distribución. En una comparación que puse, el recién nacido tiene un volumen de 87% y el extracelular es de 45%, mientras que el adulto, miren cómo baja el volumen de distribución, 55% de un promedio y el extracelular un 20%. Entonces, aquí tenemos, si es que se debe dar, hay UCI de recién nacido, de neonato que se llama, donde tienen que manejar muy bien estos volúmenes por la forma de medicar a un paciente recién nacido que tiene alguna falla o que nacen, ¿no es cierto?, con fallas cardiovasculares, principalmente cardíacas, y cualquier alteración que tenga este recién nacido. Sin pensar que el pediátrico niño tiene inmadurez hepática renal de receptores y en esto de las inmadureces, recuerden que no hay entre comillas, no es que no hay, pero la barrera hematoencefálica está absolutamente inmadura y ahí pasa, todo el fármaco libre puede pasar. Así que ojalá no tengamos que darle remedio a los recién nacidos, a los niños, a los lactantes, que todavía tienen madurez de la barrera hematoencefálica. Y la madurez del sistema nervioso, ustedes deben saber ya que es lenta, lenta, lenta. Hay algunas personas que nunca maduran, pero es un pelambre aparte. Pero eh, se dice que el sistema nervioso terminaría de madurar alrededor de los 18, 22 años. Así que ustedes están en vías de ser absolutamente maduros. Reacciones de hipersensibilidad, que son otras fluctuaciones en las reacciones. Alergia primero, a todo lo que significa los excipientes de los medicamentos, reacciones de hipersensibilidad a los fármacos, y ahí típico ejemplo de la penicilina, pero recuerden que los inyectables que tienen especiales colorantes, no tanto colorantes, aditivos y preservantes, son causa de altas reacciones adversas, ¿ya? Así que de repente el isopropílico, el alcohol isopropílico provocado con las inyecciones de benzodiazepina inyectable ha provocado daño severo. Cualquier fármaco puede provocar una reacción de hipersensibilidad. En realidad, también después que se ha provocado la reacción de hipersensibilidad, se forma un antígeno anticuerpo, un complejo, y ese mismo complejo después puede provocar una reacción de hipersensibilidad adosado, o sea, reacción post-anticuerpo. Las reacciones de tolerancia, que es otro tipo de reacción o fluctuación en el efecto de los fármacos. ¿Qué significa la tolerancia? Que no tenemos efecto frente a una dosis terapéutica. Hay de tipo tisular, que es por disminución de la sensibilidad de los receptores, o lo que se llama downregulation. Esto se produce con algo que ustedes no han visto, pero verían algún día con el etanol, que el etanol provoca en receptores, los tejidos, en receptores una disminución de los receptores GABAérgicos, por lo tanto no tiene el mismo efecto de enlentecer, de los efectos que tiene el alcohol, y para tener los mismos efectos hay que tomar más. ¿Ya? Eso ustedes no lo conocen, hay que tomar más. Entonces, al tomar más, es porque yo he tenido una tolerancia a nivel de los receptores y no tengo el mismo efecto para el etanol. Y también tolerancia metabólica, que es otro tipo, que es por inducción enzimática. Vuelvo a nombrar el etanol, que induce las enzimas oxidantes a nivel del hígado, por lo tanto se metaboliza más rápidamente y no tengo el mismo efecto. Tolerancia.
para tener el mismo efecto tengo que beber más. ¿Qué me está dañando? No les voy a decir qué es lo que está dañando, tanto cerebro como hígado, pero ¿a quién le importa si estamos tomando? En contraposición está la intolerancia, donde hay un aumento inesperado del efecto. ¿Ya? No es que hayamos aumentado la dosis, sino que ya no se acepta, no hay efecto del producto, fármaco, droga, lo que sea, y no tenemos que, para poder lograr un efecto, tendría que tomarse mucho más, administrarse mucho más, pero simplemente no se acepta ese medicamento en el organismo. Fíjense que tenemos de ejemplo de tolerancia a este señor, Mitrídates, el rey de Ponto, está en Turquía, antiguo, siglo I antes de Cristo. Este señor inventó, en esos años, siglo, todo el mundo estaba contra todo el mundo y decían, matemos, envenenemos al rey porque es injusto, porque no me gusta, porque etcétera, etcétera. Eso ahora, eso no pasa de ninguna manera, que uno esté desconforme con las autoridades, ¿no? Entonces, este rey, como sabía que tenía graves acusaciones y que lo podían envenenar, se hizo un cóctel de muchos, eh, eh, de muchos venenos, pero en cantidades muy pequeñas. Y aquí siguió, aunque todavía no estaba Paracelso, que con pequeñas cantidades y todas las mañanas se tomaba un poquitito de una masa de sustancias tóxicas. Y con eso empezó él pensaba que lo podían envenenar con arsénico y tenía una buena porción de arsénico, pero en cantidad suficiente de no dañarlo. De manera que él adquirió una tolerancia a este complejo principalmente de arsénico. Y lo que pasó que cuando lo envenenaron, efectivamente, como de haber tenido su conciencia que juraba que lo iban a envenenar y lo envenenaron y no le pasó nada. Entonces, ¿qué se estableció? El mitridatismo, es decir, la tolerancia de la absorción del veneno o de cualquier sustancia porque el sistema gastrointestinal, principalmente el intestinal, no permitía absorber el veneno. Eso que puse yo ahí de inmunización es como como las cantidades de las vacunas, muy poquitito, y cuando llega el agente que va a provocar la patología, ya tenemos, entre comillas, anticuerpos, ya tenemos formas de defendernos frente a ese posible veneno, ¿ya? Es un mecanismo protector de tolerancia y pudiera ser, lo que más se sostiene es que se inhibe la absorción por saturación, ¿ya? Lo otro que estimula la metabolización o acelera la excreción es ya posterior. Entonces lo que más se sostiene es que hay una tolerancia a la absorción, creado porque inventó este señor para que no lo envenenaran y no lo envenenaron, murió de muerte natural después. ¿Ya? El Ponto es una zona que está entre arriba, bueno, todo esto eran regiones de la antigüedad, muy antiguo, siglo I antes de Cristo, que estaba en la parte norte de Asia Menor, entre medio está por un lado, bueno, lo que era la Mesopotamia, y por este otro lado estaba unos lugares extraños, de nombres extraños, que
bueno, lo importante es que estaba en la parte norte de Asia Menor, famoso Ponto, que era región del Ponto. ¿Qué es lo que es la taquifilaxis? Disminución transitoria del efecto, que es una especie de tolerancia también, y esto se debe a que el mecanismo de acción del fármaco actúa mediante un neurotransmisor, estimula la liberación de un neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a ser el que tiene efecto, o un segundo mensajero. De manera que si damos este fármaco en forma seguida, continuada, a dosis todo terapéutico y frecuencia terapéutica, se va a agotar el neurotransmisor, que es una proteína, por lo tanto deja de actuar. Y hay que esperar 1 o 2 días, dependiendo del fármaco y la sustancia que se está entregando, que se vuelva a sintetizar. Normalmente son casi 48 horas en total, en promedio, ¿no? O el segundo mensajero, que es más rápido, y ahí va a volver a actuar el fármaco. Entonces, hay problemas de taquifilaxis. Esto se ve normalmente con fármacos que están empleando para su efecto neurotransmisores del sistema adrenérgico. Ahí tenemos la respuesta. Y aquí patologías que van a afectar el efecto de los fármacos, las insuficiencias renales, porque la insuficiencia produce la hipoalbuminemia, cirrosis, disminución de la excreción, y entonces va a haber una disminución del transporte de fármaco por la patología, un aumento del volumen de distribución, menor unión del fármaco y receptor, aumenta la vida media y la toxicidad. Y eso es lo importante que hay que tener conciencia en una insuficiencia renal. Al final, por esos 3 elementos de arriba, entre la hipoalbuminemia, cirrosis y disminución de la excreción, vamos a aumentar la vida media del fármaco y la toxicidad. Cuando la enfermedad es hepática, disminuye el metabolismo y la síntesis de proteínas, obvio. Hay una hipoalbuminemia, afecta a los fármacos unidos fuertemente a proteínas plasmáticas y aumenta el volumen de distribución, como consecuencia disminuye igual la unión fármaco-receptor, y tenemos el mismo caso de la insuficiencia renal. Piensen, cuando hay un paciente con insuficiencia hepática y renal, ¿qué va a pasar con la eliminación? La eliminación, en realidad, la vida media va a ser muy, muy prolongada, y nosotros con una primera dosis podemos provocar toxicidad, pero con dosis frecuente y no nos preocupamos, simplemente van a matar al paciente. Y la insuficiencia cardíaca, que es otro, disminución del flujo circulatorio. Al disminuir el flujo circulatorio, ustedes no llegan con el fármaco, que no lo van a dar, o sea, están dando fármacos para la insuficiencia cardíaca, pero además si dan otro medicamento, cualquiera que sea, no van a tener llegada suficiente del fármaco, porque el flujo está disminuido al otro órgano con otra patología, de manera que estamos con la insuficiencia cardíaca, estamos disminuyendo el efecto de los fármacos para otras patologías en otros órganos, además del problema cardiológico propiamente tal. Va a generarse edema y congestión hepática por la parte de insuficiencia cardíaca, falta de flujo. Bueno, la hipoxemia obvia. ¿Y cuál es la consecuencia en caso de esta insuficiencia cardíaca? Para el hígado, disminución de la metabolización, de la excreción, y llegamos al mismo punto del aumento de toxicidad. Y esto es un cuadrito que ustedes lo tenían en la clase anterior, que estamos aquí alterando en realidad la respuesta global de cualquier fármaco. Y este era un ejemplo muy clásico de la warfarina, que tiene un bajo índice terapéutico, y tenemos aquí el esquema de lo que es el margen terapéutico. Margen terapéutico que yo en esta primera curva sigmoidea voy a tener el 100% de efecto, pero mientras tengo el 100% de efecto ya
pueden haber aparecido muchas reacciones adversas, ¿ya? Por eso que tengo un margen terapéutico estrecho, porque al máximo de eficacia está ya muchas reacciones adversas de ese warfarina, es decir, hemorragia, digámoslo claramente. ¿Ya? Si yo esto lo asocio, por ejemplo, no pongo warfarina ahí, sino que un antineoplásico, el antineoplásico, esta curva de efecto adverso indeseable, como dice aquí, se va a correr hacia la izquierda tanto que va a sobreponerse a la de eficacia o efecto terapéutico deseado. E incluso yo la correría un poquitito más hacia la izquierda, porque cuando estamos dando a un paciente un tratamiento antineoplásico, lo primero que ven ustedes es que perdió todo el pelo, que tiene bronquitis a repetición, que tiene diarreas muy exacerbada y si le hacen un hemograma va a tener una disminución sustanciosa de lo que son glóbulos rojos, plaquetas y blancos, y glóbulos blancos. De manera que lo primero que vamos a ver con el antineoplásico van a ser los efectos adversos y probablemente el tumor que se quiere eliminar ha disminuido en un 2%. Así que el antineoplásico es el caso extremo de cero efecto terapéutico en un comienzo y sí todas las reacciones adversas habidas y por haber. En caso de la penicilina, esto está más que dicho, ¿no? Que prácticamente toda la penicilina que pongamos, estoy pensando en un paciente en 24 horas, con 15 millones de unidades de penicilina, todavía no tengo efectos adversos de ese paciente. Y probablemente que después de un tratamiento de 10 días, 15 días, casos extremos, sepsis, digamos, probablemente no tengamos ninguna reacción adversa derivada de la penicilina. Sí, de cuando es penicilina sódica y mucho sodio y el paciente es hipertenso, puede dañar, puede aumentar la presión arterial. Si no, no hay problema. Y en esos casos se traslada la penicilina sódica, la mitad de las veces se da sódica y después se pone potásica. Así que hay penicilinas sódicas y potásicas. Entonces ahí se va mezclando para no tener problema de un paciente cardiópata, hipertenso, etc. ¿Ya? Las reacciones adversas aparecen muy tardíamente. Bien, han tenido mucha paciencia, les agradezco harto. Los que están, siendo las 10:30, hemos terminado y no nos veremos más hasta la última semana del semestre, donde vamos a hacer con el doctor Kier antibióticos, una mirada general de los antibióticos. ¿Estamos, Ignacio? ¿Terminamos? ¿Tú quieres Creo que tengo una pregunta. Leslie. Si alguien presenta intolerancia, entonces hay que bajar la dosis o se retira el fármaco. En el caso de las tolerancias, que no tiene efecto, o me dijiste intolerancia. Intolerancia. Cuando hay intolerancia, tú tienes que cambiar el medicamento. Piensa tú, mira, algo tan, no te digo banal, común. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Que la gente no puede tomar leche, pero hay otras leches que sí tú puedes reemplazar. Bueno, para el vegano y el vegetariano es leche de almendra, que es asqueroso, muy mal, según yo. Pero, por ejemplo, para niños hay leche de oveja, leche de cabra, carísima comparada con el litro de leche de vaca, ¿ya? Pero puedes reemplazar la leche de vaca por una leche de cabra que tiene otra composición y que no tiene problema con la lactasa intestinal. ¿Ya? En el caso de los medicamentos, lo mismo. Cuando tienes intolerancia a, te invento, ya, fácil,
aspirina, porque el dolor de estómago, la gastritis, las hemorragias, etcétera, 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 tú das paracetamol o das celecoxib, das otro medicamento, ¿ya? No puedes dar, frente a una intolerancia a un medicamento, no puedes dar lo mismo, porque o te provoca vómitos, el paciente no puede vivir con vómitos, ya si es que tiene un tratamiento de 5 o 10 días, lo que sea. ¿Está bien, Leslie? Sí, gracias, profe. ¿Una otra cosa? ¿Nadie más? Nadie más, dejamos de compartir, ¿sí? Que les vaya muy bien, que estén muy bien a los que quedan y lamento que no, espero que la grabación que hizo Ignacio la puedan leer, porque este problema es cierto que puede ser para ustedes la tos y todo, pero se ve tan a diario lo que pasa que en realidad es muy importante que tomen conciencia de esto, la aparición, y ojalá busquen este formulario e informen de las reacciones adversas, porque ustedes no saben, en el box donde ustedes están tratando pacientes, sea consulta privada o pública, da lo mismo, cuántas personas más a través del país o del mundo están sintiendo lo mismo, y es meritorio que se elimine ese fármaco del arsenal medicamentos. Así que, por favor, ojalá tomen conciencia, por lo menos los que están, los que escucharon, y los que no, que lo escuchen, por favor. Muy bien, nos vemos mucho más adelante. Que estén bien, cuídense. Resulta que están llegando, anoche hablaba con la doctora Galloso y me dice que el hospital está insoportable. Hasta las salas pediátricas están usadas para COVID. Y no por niños COVID, sino que por adultos. Y los pediatras vuelto mono trabajando con pacientes COVID. Así que, por favor, la gran mayoría que está llegando en este momento es gente joven, de la edad de 20 a 40, 45 años, porque se liberaron. A ustedes no les hace gracia, porque ustedes saben que las vacunas no sirven más que un método preventivo, pero no pueden estar haciendo las locuras que hace toda la gente, porque no son ignorantes. Yo le atribuyo a que no, desde el ministerio no se ha hecho debida difusión de que la vacuna no es una panacea, es decir, la vacuna me va a ayudar a que no me dé tan fuerte y ojalá no me intuben, porque eso es un miedo que tiene la gente, pero sí puedo tener COVID un poco más suave. Así que por favor, cuídense, y ustedes no tienen derecho, también ellos no tienen derecho a cometer los errores que comete la gente común y corriente, que no tiene por qué saber qué es lo que va a pasar. Liberaron la vacuna, dieron espacios de vacaciones, etc. Entonces ahora están las consecuencias, y la gente del hospital, ustedes se salvan porque están en tercero, pero la gente de quinto, de sexto, los internos están hechos monos, porque los están llamando a trabajar para atender a estos pacientes. Los kinesiólogos están vueltos locos, y las enfermeras. Son 3 pacientes, 3 que van a pasar a ser pacientes en realidad, porque están muy agotados. Gracias a la irresponsabilidad, a la no buena difusión de lo que significaba una vacuna, etc. Ya, he dicho. Que estén muy bien. Hasta luego. Me voy a cerrar la reunión, ¿ya? Ya. Chao, profesora. Chao, profe, Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Que le vaya bien. Que esté bien. Chao, profe. Gracias. A todos. Gracias.